vamos a pasar un video. Yo sé que pues verdaderamente es algo difícil de aceptar, pero eso es algo que sucede y casi de manera cotidiana. Ok, yo espero que esto nunca no suceda y que nosotros, si somos cuidadores, lleguemos a cometer esto, porque este es otro de los motivos legales que quien me precedió les habló y que en forma rutinaria, cotidiana, sucede en muchos escenarios. Gracias por la invitación, maestra, a este curso que se enfoca específicamente en los cuidadores, y quiero hablarles de esto que constituye la segunda epidemia por la cual atraviesa el mundo en estos momentos: la depresión. La depresión es una de las fuentes de sufrimiento humano más importantes en todo el planeta, que genera costos no solo en sufrimiento humano, sino económico. Y ya en el 2020, cuando estábamos en la pandemia por COVID, ya se avisoraba que era la segunda causa de enfermedad en el planeta, y cuando relativamente termina, porque saben que tenemos una reactivación de casos de COVID, se ubicó como la siguiente pandemia a nivel mundial. Estamos atravesando todo el planeta por depresión. Y si no, ustedes mismos pueden decir y reconocer que tienen manifestaciones depresivas. El simple hecho de no quererse levantar temprano es una manifestación depresiva. De tal manera que las emociones pues nos traicionan y nos juegan malas pasadas y pueden desequilibrar un organismo y pueden dar manifestaciones psicoconductuales, afectivas, comportamiento, motoras, biológicas, físicas, con mayor fragilidad. En un escenario real y en un proceso de envejecimiento el cual todos estamos atravesando, y que puede ser un escenario de un envejecimiento exitoso. O sea, hay gente que tiene 90, 95 años, dice, no me duele nada. Hasta dice, ay Dios, pues mándame un dolorcito para saber de qué me voy a morir, porque no tienen ningún problema. Hay envejecimientos proactivos, que afortunadamente es el 65% de la población mexicana y latinoamericana, pero tenemos un envejecimiento patológico, con jóvenes que desde etapas tempranas ya tienen diabetes insulino dependientes y que van a hacer deterioro cognitivo, o que ya han hecho eventos vasculares cerebrales y van a hacer deterioro cognitivo. Entonces, el envejecimiento per se, que es un decline fisiológico de nuestra capacidad funcional, dependiendo del estilo de vida que yo tenga, puede ser exitoso, proactivo o patológico, va a deteriorar mi función. Voy a amanecer con dolor, voy a tener limitaciones físicas, ya no puedo ver, oír, etcétera, y va a exacerbar, a descompensar las enfermedades asociadas, obviamente, a procesos crónicos, diabetes, hipertensión y todos estos jinetes del apocalipsis y sus complicaciones. Y desde luego, y algo muy importante, porque estamos en el escenario del dolor, en paliar el dolor, las vías que comunican emociones
también son las vías que utiliza el dolor, comparten estos mecanismos y entonces se da este binomio dolor, depresión. Depresión, dolor. Entonces, para quitar uno, tengo que quitar el otro. Y entonces van a generar depresión. Cuando aparece la depresión, pues obviamente la calidad de vida, ese gusto, esa energía que tenemos por vivir, va disminuyendo. Obviamente, la gente no quiere un tratamiento. Hay menos adherencia al tratamiento. Se tomó la pastilla, ¡ah! Se me olvidó. ¡Ah! No tenía para comprar. ¡Ah! Hace 2 meses me dieron la receta y todavía no me la surte mi hijo o mi hija. La discapacidad y la dependencia porque ya se cayó y ya no camina bien, porque ya tiene problemas de columna y ya no se mueve, porque lleva una vida sedentaria. Y entonces, ¿qué pasa? Pues la calidad de vida se reduce, pero está más propenso a una mayor mortalidad. Esto es muerte. De tal forma que, la que sigue, en este escenario que verdaderamente es lo que cotidianamente no sucede, estos factores que tienen que ver con la aparición de la depresión, pues tendrán que ver desde luego con factores vitales estresantes, ¿como cuáles? La jubilación, donde ya piensa que ya no tiene nada que hacer. El trauma, un trauma físico que no dijo y entonces hizo un hematoma subdural y ya su capacidad de pensar se reduce. O la soledad, los hijos la visitan solamente en el fin de semana o van y le dejan la comida por ahí, ¿verdad? O no hay recurso económico, mayor pobreza, la pensión ahorita para un sujeto, el 30% de los adultos mayores en Jalisco, no el 30, el 25% recibe por pensión por el IMSS y son menos de 4,000 pesos al mes. Si ustedes hacen un costo-beneficio de lo que ustedes traen, 4,000 pesos no les alcanza para vivir. Entonces, hoy estamos con una mayor oportunidad de deprimirnos. Uno, el bebé desde que pasa de un ambiente traumático, o sea, esa separación de ese ambiente acuoso y que ahora va a respirar por él mismo, hoy tiene 15 veces más posibilidades de alguien que nace ahorita de tener más estrés y depresión. Esta generación que estamos teniendo de jóvenes llamadas generaciones de cristal, que cualquier cosa las colapsa, pegadas al celular, pobre desarrollo intelectual, a veces indisciplina, dejan trabajos, etcétera, pero que atraviesan no tan solo por etapas transicionales en el desarrollo humano, esto es adolescencia, adulto temprano, adulto medio, y pueden presentar depresiones que pueden resolverse o no, pero que son importantes porque cuando llegan a la vejez, y no es que digan, ya llegué a la vejez, yo estoy viejita. No, es un proceso diario, estamos cambiando, es un decline progresivo. Unos envejecen más temprano que otros. Es como que diga, oye, tienes 40 años, ya pareces como una rookie de 60, ¿no? Porque hay un proceso de envejecimiento prematuro. Entonces son etapas que propician rasgos depresivos que se pueden detectar o no, o que sigue adelante, y es importante porque cuando llega a la vejez o después de los 70, 75 años, va a haber una depresión de aparición tardía. Esta es muy difícil de tratar, es muy importante detectarla porque hay una mala respuesta al tratamiento, porque ya está enquistada, por así decirlo, y porque se va a asociar a deterioro cognitivo y pueden desarrollar un síndrome demencial. El que tiene depresión ahorita y no se atiende puede evolucionar ¿a qué? A un deterioro cognitivo. La que sigue, por favor. Entonces, pues, la depresión aparece a cualquier edad, no respeta sexo, aunque no es frecuente en las mujeres, los hombres también la padecen, pero los hombres, la ideación suicida y el suicidio lo realizan
más que las mujeres. Aparece en cualquier etapa, en cualquier grupo religioso y hasta el mejor amigo del hombre. Pueden realizar depresión. En porcentajes que va a variar a la población que estemos analizando o a la población de la cual estemos hablando, y al hablar de costos, la que sigue, pues hablamos de costos no tan solo en cuanto al sufrimiento, que es importante, sino que si trabajan, y ustedes saben que hay personas que 60, 65 años están trabajando, van a estar con incapacidades, van a acercar a mayor mortalidad. ¿Por qué? Porque las enfermedades que les acompañan se van a acelerar, a descompensar, sobre todo las cardiovasculares, con la depresión, y el infarto agudo al miocardio está a la orden del día y se mueren. Va a ser un motivo de consulta importante, y el problema para llevarlos a consulta, si tienen familiares, tienen que dejar de trabajar para traer al paciente. Y pues la verdad, andamos acomodando las actividades en fines de semana, en viernes, para que puedan traerlos. Luego el costo, que el taxi, que quién viene con él, etcétera. Si se hospitalizan, es una mayor mortalidad, mayores días de estancia hospitalaria, se van a complicar y obviamente van a desarrollar hasta el 50% un síndrome demencial. Desde luego, la consecuencia más terrible es el suicidio, ¿verdad? Y Jalisco, desde hace ya 10, 12 años ocupado primero, tercero, cuarto lugar en suicidios de jóvenes y de adultos mayores. Y obviamente los gastos en los medicamentos que tienen que comprar. Desde luego, ¿qué lo origina? Pues es multidimensional, porque existen experiencias vitales estresantes. Le repito, el trauma, la soledad, la jubilación, el tener familiares enfermos, el cuidar a alguien terminal o no, pero que está envejecido. Mujeres es más frecuente, el estado civil, si en un matrimonio el hombre muere, la mujer al 1 o 2 años ya se anda yendo. Si fallece la esposa y el hombre dice, bueno, quedé buen viudo, y a lo mejor tiene otros mecanismos por una sociedad que es más masculina, pues puede salirle adelante todavía, ¿no? Se asocia a enfermedades que ya les comenté, y una cuestión muy importante, la depresión genera deterioro cognitivo, y ya lo habló la maestra. Eso es algo muy importante. Y obviamente factores biológicos. Entonces, esta tristeza profunda, no querer hacer nada porque no tengo ganas, no tengo energía, porque lo que antes me gustaba ya no lo quiero hacer. Quiero quedarme en mi casa encerrada, ya no evito el contacto, las relaciones interpersonales, ya no voy a ningún sitio. Eso son manifestaciones de una depresión que puede ser mayor, con manifestaciones conductuales, afectivas, o sea, la apatía, la irritabilidad, la indiferencia, no me importa, la agresión física, verbal, la labilidad, el llanto fácil, el que se descuide físicamente, el que ya no quiera hacer nada, etcétera. Todo eso va a acompañar a la depresión mayor, más la ideación de quitarse la vida. En el trastorno distímico, la distimia es un trastorno del ánimo. ¿Cuándo empezó? Sepa, en la juventud, cuando era un adulto joven, cuando era mediano. No lo sabemos, pero la depresión lo ha acompañado por meses, por años, y revienta cuando hay una situación vital estresante. Se muere un familiar, o tiene que cuidar a alguien, o le van a meter a la cárcel porque no tiene dinero, o X. Cualquier situación que le estrese y que altere su estructura de vida. Y el trastorno depresivo no específico es aquel que puede asociarse alguna enfermedad. Por ejemplo, los pacientes que evaluamos, pacientes geriátricos, hacemos pruebas de tiroides, porque el hipotiroidismo puede dar
depresión. Los pacientes con evento vascular cerebral tendrán depresión. Los pacientes con deterioro cognitivo tendrán depresión. O bien, hay medicamentos que nosotros administramos y que también pueden dar depresión. Una imagen dice más que 1000 palabras. ¿Qué le sugiere esa imagen? Desesperanza, angustia, desolación, soledad, tristeza, minusvalía. Todo eso es la depresión, pero lo evidente, porque también hay manifestaciones como el estreñimiento, la constipación, que no dirían que tienen que ver con la depresión, y sí lo tienen que ver. De tal manera que hay criterios que nosotros buscamos, desde luego, su presencia, si están tristes, si nada les satisface, se llama anedonia, si no tienen energía y se llama anergia, si suben de peso o bajan de peso, si duermen todo el día, o hay gente que todo el día se la pasa en pijama, y dice, no, es que ando más a gusto, o que se sienten que son inútiles, todo esto sucede por mi culpa, sería mejor si yo no existiera, si yo no estuviera aquí, ¿para qué me compran la medicina? Si yo en realidad ya no voy a durar, utilícenlo, hijos, para ustedes, etcétera. Y hay una ideación de muerte y obviamente la incapacidad para concentrarse. Y cuando le dice el médico, se va a tomar esta pastilla así asado, ¿ustedes creen que atendió? No, y se lo dice 1, 2, 3, 4, pues el familiar tiene que estar ahí atento a las indicaciones. Y obviamente aguas con los medicamentos, que también puede dar manifestaciones de depresión, y vean ustedes, muchos de ellos se utilizan en nuestros pacientes, ¿no es cierto? Entonces, tenemos pacientes postrados, que nomás quieren estar en la cama, que no se quieren mover, que les hablan y ni contestan. Obviamente este paciente tiene un delirio hipocinético, pero ¿ustedes creen que se quiere mover? Pero para nada, ¿no? Y así pueden estar nuestros adultos mayores y pueden llegar en sus consecuencias, la que sigue, pues al suicidio. Los hombres más frecuentemente se suicidan, lo logran que en las mujeres, y lo que es muy importante, si se hospitalizan, lo dicen, es que se agravó de la nada. Pues sí, porque se descompensan las enfermedades de base. Oiga, ¿por qué? ¿Pero por qué hizo esto si él llegó de esta manera? Él no tenía estas condiciones. Sí, la depresión. De hecho, hay múltiples artículos que señalan que no tratar una depresión en un sujeto que tiene enfermedades crónicas o diabetes, hipertensión, le estamos quitando de 10 a 12 años de vida, nada más por no tratarla, ¿verdad? De tal manera que no hay pastillitas milagrosas. Se requiere, desde luego, que ese sujeto sea evaluado, reincorporado socialmente a través de psicoterapia, a través de una serie de estrategias educativas, de capacitación, etcétera, para que esté donde esté, sea feliz. ¿Qué ven en las caras de estas mujeres? ¿Tristeza? No, pues están a todo dar. Y vean, ni zapatos, Entonces, que estén donde estén a gusto. Obviamente que también pugnamos por mejorar el nivel de vida de la población. Y entonces, pues hacemos la evaluación diagnóstica que ustedes ya conocen, la que sigue, con todos sus estudios, la que sigue, y sugerimos terapias. Por ejemplo, aquí tenemos la encargada de baile. ¿Qué le sugiere a todas las pacientes? Que pongan música en su casa y que bailen, que escuchen música, no importa que no estén en un lugar adecuado, sino en su casa, y la música nos lleva. Exacto. Y en los pacientes diabéticos, porque usted tiene pacientes diabéticos que tienen polineuropatía y pierden el equilibrio, pues sí necesitamos que recuperen ese equilibrio a través de técnicas como Tai Chi, donde da equilibrio, es estimulante, gratificante, o el yoga senior, que lo pueden hacer sentado, aunque no se puedan mover. Las posturas están ajustadas de acuerdo a su condición, la que sigue, o natación sin hacer mucha actividad física. Es placentero sentir el agua. Entonces,
él ir a nadar, todo sea con tal de evitar esto, que duele verlo. ¿Ustedes creen que está deprimida? ¿Ustedes creen que llegó ahí nada más por una cuestión espontánea? Desde luego que no. Todos tenemos nuestros límites. Y aunque el animal, en este caso el burro, tiene esta condición de cargar cosas pesadas, pues hasta el burro lo podemos vencer y en los humanos también nos podemos vencer. Lo cierto es que la sociedad cada día nos impone retos, necesidades. Y una de las necesidades sociales más importantes es el cuidar. Recientemente yo cuidé a una tía que tenía 20 años que no veía y que tiene 90 años. Y es de diario estar en el hospital. Y luego la parte médica atenderla, porque se desentendieron de ella y yo la tenía que atender en un hospital particular. Y luego atenderla en casa, sus ejercicios y demás. Y lo mío fue transitorio y estaba... Por eso dicen cuando el día tiene 36 horas. Pero las necesidades de cuidar, pues son implícitas y por el hecho del género, de ser mujeres, y si no se casan, pues peor tantito, y si son las de mayor edad, pues peor tantito, aunque como decía un señor, pues si es la quedada, tiene que ayudar. Entonces, las necesidades de cuidar es una necesidad social que existe porque los sujetos envejecemos, porque tenemos enfermedades, porque nos podemos fracturar y vamos a necesitar de una ayuda, que sea transitoria, pero nos acerca a la dependencia y necesitamos de apoyo. Y si ustedes, algunos de ustedes cuiden, pues sabrán, comprenderán que tienen ese cargo, y entonces lo tomamos de buenas, pero ¿cómo está el que va a cuidar? Vean ustedes, este es un estudio multicéntrico, varios países, donde el estado de salud del cuidador, vean, el 50% dice muy bueno y el resto está malo, de regular a malo y muy malo. ¿Por qué? Porque tienen problemas reumatológicos, porque están deprimidos, porque tienen hipertensión, diabetes, enfermedades del corazón, porque no ven bien, no oyen bien, porque también se les olvidan las cosas, tienen problemas de memoria. Hay algunos inclusive que están demenciados o un síndrome demencial en etapa temprana y cuidan. Y sobre todo hemos encontrado cuidadores de mayor edad que el que cuidan, ¿sí? Entonces, su salud y la movilidad del cuidador, ¿cómo está? Vean ustedes, más del 40% tiene problemas para caminar y para moverse. Tienen problemas para ver, para escuchar, ¿sí? Problemas de comunicación, hasta para hablar. Y así, enfermos y con esas limitaciones físicas, cuidan. Y ahora, ¿cómo está la persona que van a cuidar? Estamos hablando hoy del trastorno neurocognitivo mayor, que es la demencia, pero para cuidar puede tener enfermedades crónicas, terminales o no. Vean ustedes, reumatológicas, corazón, hipertensión, problemas de memoria, etcétera. Yo les he señalado ahí demencia y particularmente Alzheimer como más de un 15% de presentación. Pues el cuidar no tan solo es un paciente que tiene deterioro cognitivo, pero es cuidar. Y eso implica muchos retos. Y entonces cuando les preguntan al que cuida, al cuidador, ¿cómo ve? ¿Está de acuerdo en cuidar? Dicen, yo me quejo de cuidar porque pues hable y ya hable de lo mismo, repite lo mismo, no encuentra las cosas, piensa que se la robaron, es incontinencia urinaria, incontinencia rectal, anda ahí vagabundeando, a veces recoge el excremento y va y lo pega en la pared, estando en una reunión y sale, y entonces pues ya se imaginarán el escenario, ¿no?, que puede ser desagradable. Y entonces esos comportamientos le son muy molestos al cuidador y claro que le van generando una sensación de ¿qué? De frustración y mayor estrés. ¿Qué le va a generar al cuidar?
pues más problemas de salud que ya tenía el cuidador. La que sigue, por favor. Y entonces están de acuerdo, dicen, pero yo cuido porque es una obligación moral, porque es mi padre, porque es mi madre, y si no lo cuido yo, ¿quién lo va a cuidar? Porque me dignifico como persona, porque antes de casarme tuve padre y madre, y eso es cierto, y es muy loable, pero vean ustedes, no me queda más remedio que cuidar de esta persona, porque a la hora de cuidar, ya están solos. O sea, como dijeron, el que va a cuidar que dé un paso al frente, y están todos y todos se echan hacia atrás y nomás se queda la que no se casó, la esposa ahí a cuidar. La que sigue. Y entonces es este el evento donde el riesgo del burnout está presente. Esa es una de las consecuencias más terribles del cuidar, porque entendamos esta situación. La comunicación interpersonal es fundamental. Es hasta terapia, ¿no? Hay grupos de conversación, porque la salud está en hablar, en dialogar. Pero cuando es un abuso, la intercomunicación, sucede un desgaste personal. Y entonces, todos los sujetos que vivimos con una situación de estrés, definido esto como una actitud de defensa ante el entorno y nosotros mismos, ese estrés que todos tenemos, dicen, me estreso y luego existo, porque ay, no he hecho lo del examen, ay, no he entregado la tarea, ay, no hice de comer, ay, tenía que ir a pagar esto, ay, y ya hay un estrés. Entonces, ese estrés me permite poner en juego mis recursos y sentirme bien. Bien, ¿por qué? Porque es una motivación para mí y que yo cumplo con esa exigencia, porque me provoca dirigir mi atención a cosas particulares, y el estrés tiene un efecto benéfico, pero cuando ese estrés aumenta y ya tenemos datos depresivos como los que estamos viendo, ya estoy cansada. El deprimido está fatigado. ¿Por qué estás deprimida? ¿Por qué estás cansada? ¿Sabe? No has hecho nada, pues estoy cansada. Fatiga asociada a depresión. Apatía, manifestaciones que conductuales. Agotamiento, estar al límite de las propias energías. Ya pasamos del estrés y estamos con la depresión. Y obviamente, pues, que vamos a presentar, y que ya ha sido definido por muchos autores, pues este síndrome de agotamiento, de despersonalización hacia el usuario, hacia quien cuidamos. Ustedes lo vieron en el video. ¿Qué vieron? Que la cuidadora le da con todo. No sabe que hay una cámara. Y que esto ha generado modificación de las leyes de protección a los adultos mayores a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, hay esa despersonalización donde ya no tengo un contacto, esa comunicación contigo, y ya no me importa lo que le pase. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que esto, ese estrés que teníamos se vuelve patológico. La que sigue. Es mayor mi estrés, es mayor la frustración, y entonces tenemos que estar pendientes de esos factores de riesgo. En primera, que los cuidadores, ya se los dijo también la maestra, pues no están capacitados. El cuidador puede ser formal e informal. ¿Está capacitado o no? ¿O le pagan o no? Aquí no se paga. A veces ni siquiera gracias por la familia. Y entonces, pues, negar la enfermedad. No está enfermo, se le olvidan algunas cositas, pero tú cuídalo, ándale, vas a ver, y luego es tu mamá, pues, tu mamá te cuidó a ti. Que se esté más de 8 horas, si ustedes se fijan, los cuidadores de 24 horas, que a veces no encuentra uno la puerta. Que tengan más de 70 años, con sus propias enfermedades, con sus propias limitaciones, que tengan problemas de salud, que ya vimos que el cuidador puede tener problemas de salud, y que no hay recursos, ni de capacitación, ni de información por parte del médico, ni ha leído,
ni ha investigado y sobre todo no hay recurso económico para poderle salir. Y lo que es peor, si estaba casada, pues su familia la hizo a un lado para atender al familiar directo, ¿no? Y muchas veces las familias se destruyen porque primero es mi madre, primero es mi padre, y deja al esposo y deja a los hijos. Luego, en este síndrome, desde luego, va a pasar este burnout, la traducción es estar quemado, pasa por fases. En la primera fase, cuando tú vas a cuidar, pues es muy idealista y dice, sí, yo le voy a ayudar con mis cuidados, van a ver que va a salir adelante, yo le voy a echar las ganas y todo eso, ¿no? Se siente omnipotente el cuidador. Y luego en una segunda fase, pues ya de esa relación interpersonal tan cotidiana, tan continua, pues empieza a existir conflicto, rispideces, tensiones. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que le dice el cuidador y otra cosa es lo que el que está cuidando hace o la enfermedad va haciendo que se manifieste. Y luego la tercera fase, que es verdaderamente la del burnout, donde pues ya hay una serie de cambios en la actitud y en el comportamiento de el que cuida, y es la mujer que vieron que ya la avienta, ya está, no le importa, le molesta y hay agresión verbal, pero pues le quitamos el sonido para no, pues verdaderamente, si verlo nos impacta, escucharlo mucho más. Que una persona se exprese así de una persona mayor que depende completamente de otra, verdaderamente es una vejación. Entonces, ya no hay motivación, se muestran cínicos, sienten que le están haciendo un favor y es el momento donde se tiene que cortar. Ya no puede estar ahí porque va a causarle un daño. ¿Y cuál es el daño mayor? Lo va a matar, ¿verdad? Hay muchos cuidadores, hombres, mujeres, que se envuelven las manos con algodón y los golpean. Los golpean para no dejar huellas, hasta que no los matan, no los aventaron por allá, ¿sí? De tal manera que tenemos que estar al pendiente, por eso las evaluaciones del médico, del geriatra, gerontólogo, para de manera temprana, a través de este cuestionario, como puede haber otros, determinar, bueno, qué tan agotado está el cuidador, qué grado de despersonalización tiene y cuál es su percepción de su autorrealización, para ver cómo se podría intervenir en estos tres aspectos, la que sigue. Y obviamente, en el caso del agotamiento emocional, qué tan vacío se siente, qué tan quemado se siente, si ya no puede apoyar, si ya no puede ofrecer nada, retirémoslo. Hay que retirarlo, ¿por qué? Porque es más daño y somos cómplices si no lo retiramos. Desde luego no es fácil porque cuando un sujeto tiene demencia, ¿qué pasa? Y metemos a otra persona que no conoce, empieza a gritar y empieza a agitarse, porque tiene que volverlo a reconocer, que crear, digamos, esa empatía, como dijera ella, el amor. O sea, pueden no entendernos una frase, pero si lo tocan, lo entienden. Sienten lo que están transmitiendo. Entonces, tenemos que retirarlo, ver qué tanta despersonalización existe, la que sigue, y sobre todo, pues la frustración que tiene, pues es evidente que ese trabajo pues no le reditúa nada, no le dice nada, ya está harto de hacerlo y verdaderamente, como dicen, va para afuera. Entonces, tenemos que estar alerta, continuamente monitorizando esto que se da en asilos, en estancias, en los hogares, ¿verdad? En hogares base, en alternativos, que me traje a mi mamá acá para cuidarla, ¿verdad? Y entonces tenemos que prevenir que estas etapas de ese cuidador personal, en cuanto a su relación, en cuanto a su trabajo, pues verdaderamente se dé en las mejores condiciones y sobre todo fortalecer la inteligencia emocional, donde podamos conocer cómo él, qué percepción tiene de sí mismo, cómo podría controlar sus emociones,
¿cómo podría sentirse motivado para volver a ser un ser humano y que tenga empatía por lo que el otro sufre, sea o no su familiar, y ver qué habilidades sociales podemos apoyarle? Las señales de alarma de los que cuidan o de los familiares que cuidan o que ven que alguien está cuidando, pues ¿cuáles son? Que el cuidador ya llega así, de una manera como cualquiera, no llega hasta en short o llega de chancletas o etcétera, porque una cosa es ser pobre, pero otra cosa es vestirse de maneras inadecuadas. Que aumente o pierda de peso, que se sienta fatigado, que ya se sienta cansado en cuanto llega a cuidar, que sienta desesperanza, apático, el sentimiento de culpa. Por mi culpa, porque yo no hago lo necesario, está empeorando y se va a morir, o que está irritable, o empieza a fumar, o empieza a utilizar otras sustancias, y sobre todo en la agresión física y verbal. Y eso debemos inmediatamente señalarlo y poderlo canalizar, porque tenemos que cuidar la salud del cuidador, como dicen, ¿quién te cuida, cuidador? Y también de la persona que cuida, porque pues se nos va a ir más rápido. Y acuérdense que todos nos vamos a morir, pero nadie sabemos ni cuándo, pero sí tenemos que irnos de una manera digna, y no irnos golpeados, atormentados, violentados, violados, etcétera. Entonces, hay que cuidar esa salud del cuidador, que duerma, que descanse, que se alimente, evitar que se aísle, que salga, buscar una motivación, etcétera, o sea, psicoterapia cognitivo-conductual, terapia ocupacional, que descanse, que organice el tiempo. O sea, parecen palabras nada más, pero sí es necesario realizarlo, porque a lo mejor el que cuida no se muere, pero sí se muere el cuidador. Y sí se muere frecuentemente primero el cuidador que al que cuida. Entonces, pues entender que tenemos modalidades terapéuticas no farmacológicas, psicológicas o psiquiatra, farmacológicas, y desde luego la terapia electroconvulsiva para esos casos muy resistentes. Y desde luego, pues recordarles así a manera de conclusión de todo esto que les hablo, de que el estrés, la depresión nos pueden llevar a un síndrome demencial, que verdaderamente la sintomatología es diferente. Hablar de síntomas de tal o cual tipo, pues alguien puede decir, pues tiene esto, esto es lo otro, pero hasta que no lo vemos, tenemos que reconocerlo, y si no lo puedo reconocer, tiene que ser evaluado el cuidador y a quien cuida. Que la depresión tiene una prevalencia en la población mucho mayor de lo que nos imaginamos, y lo que es peor, es como la diabetes, nadie sabe que lo tiene. Se siente triste, pero no, me siento triste porque escuché una canción, por ejemplo, de Pink Floyd, o porque no, pues hoy esto y lo otro, no fui al grito, cosas así, ¿no? Es un trastorno multidimensional, afecta a todas las facetas del ser humano, y desde luego tiene manifestaciones en todos los campos, y a veces puede predominar en uno. No quiere salir. Ándale, vamos al cine. No quiero, no voy, no esto. Es apático, es retraído, es irritable, y comprender que ya puede estar en burnout o quemado el cuidador, y tenemos que reconocerlo, tenemos que darnos cuenta de su presencia para poder dar un tratamiento adecuado, porque nadie puede ayudar, cuidar o brindar salud si no la tiene. Por eso la valoración geriátrica integral, eso es lo que hace. Sujetos mayores de 60 años, o si tienen HIV mayores de 50 años, se hace una valoración geriátrica integral. Si hay una persona que es cuidada o asistida, el cuidador tiene que evaluarse. ¿Por qué? Porque es una manera de hacer un seguimiento y podernos dar cuenta si verdaderamente puede o no puede con el paquete. Y hablando de eventos depresivos, ayer perdí yo, después de más de 15 años, a mi mascota preferida. Desde luego, tengo un duelo, para señalarles que eso a cualquiera nos puede pasar, pero que lo vamos a superar, ¿sí?
Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Lo quise compartir con ustedes y darles las gracias.